Y ahora recibimos con mucho gusto al doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Usted ya lo conoce, él es investigador y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero hoy viene a comentarnos un tema de gran importancia y que ha provocado un sinfín de comentarios en los últimos días, la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Marisela, muy buenas tardes. Qué gusto. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues esta ley que fue muy polémica, su aprobación, pero ahora con otro tema, por favor. Pues respecto de esta ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre del año de 2017, que ha sido materia no solo de la polémica pública, sino también de la intervención del Poder Judicial de la Federación, en qué medida que se interpusieron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. ¿Por quién? Por la CNDH, por el INAI, por el 33% de la Cámara de Diputados y Senadores y por 10 municipios de 4 estados de la República. Lo novedoso es que también se pusieron juicios de amparo y esos juicios de amparo pasaban por desapercibido aparentemente, en tanto no se dio a conocer que se concedieron un paquete de juicios de amparo, uno por un juez de la Ciudad de México, el juez octavo de distrito en la Ciudad de México, el juez Fernando Silva, y por la jueza novena del estado de Guanajuato, la jueza Carla María Lovera. Estos amparos tienen singularidad porque están ya haciendo un pronunciamiento del Poder Judicial. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta ley es inconstitucional en cuando menos una cuestión importante. Si bien da un marco de actuación a las Fuerzas Armadas, y este es el tema que se ha discutido, por otro lado, vulnera el artículo 129 de la Constitución al dotar a las Fuerzas Armadas de facultades de autoridad para actuar en tiempos de paz, más allá de las que establece la disciplina castrense, facultades que van a sustituir a las autoridades civiles. Y cualquiera diría, bueno, esto es lo que aparentemente queremos los mexicanos, queremos que haya una certeza en cuanto a la seguridad pública, pero aquí estamos hablando de un tema que es la seguridad interior, y en el cual se viola el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no crea un estado de excepción en cuanto a los derechos humanos y sus garantías, sino nos lleva a un estado permanente de excepción. Habría que recordar que esta ley establece este procedimiento para que el presidente pueda ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en algún lugar del país, ¿no? ¿Y a qué se refiere este estado de excepción? Para que la gente que nos está viendo pueda entender mejor. Pues esto sin duda a que los derechos humanos que están contenidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales se vean menoscabados por una actuación de las Fuerzas Armadas, en este caso, en donde, por ejemplo, y por eso se presentaron las acciones de inconstitucionalidad por la CNDH y por el INAI, por ejemplo, en el tema de la transparencia, en el tema del respeto restricto a los derechos humanos. Y con esto quiero enfatizar una cuestión importante, porque no se trata de otra cosa sino hacer el equilibrio entre reconocer, por un lado, que las Fuerzas Armadas en este momento son necesarias, y eso me pronuncio claramente, y el regreso a los cuarteles, en su caso, tiene que ser algo programado y debidamente estudiado, y por otro lado, el que no se establezca un régimen permanente, como lo existe bajo esta ley. Quiero comentar una cuestión que me parece relevante que nuestro auditorio conozca. Las hipótesis para que se establezca la actuación de las Fuerzas Armadas van más allá de lo que establece la Constitución. Al presidente le faculta para disponer de las Fuerzas Armadas en el artículo 89, fracción sexto romano de la Constitución. Sin embargo, esta ley permite esto, pero además dos posibilidades. Una, que las propias Fuerzas Armadas autodeterminen la necesidad de intervenir, o que estén superadas, como están superadas las fuerzas civiles. Y entonces nos llevaría que desde su publicación y el día siguiente tenemos ya de facto un Estado militar paralelo al Estado civil que tenemos en el Estado mexicano. Y esta cuestión es de la que ha dicho la ONU y ha dicho la OEA, a través sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano que revise ese marco de actuación, porque tendríamos permanentemente un Estado militar y paramilitar, Marisela. Bueno, y este es el gran tema, y ha sido el gran tema de esta ley, pero ahora, esto que sucede con esto que ordena la Suprema Corte, ¿por qué es importante y por qué ponemos otra vez los ojos en ello? El énfasis está porque, singularmente, lo que tenemos hoy en día es que el Consejo de la Judicatura Federal ha dicho, en un acuerdo de una de sus comisiones, que los jueces deben de abstenerse de conocer los juicios de amparo y concentrar todos los juicios de amparo, que son más de 500 juicios de amparo promovidos ante un solo juez de distrito, que es el juez 12º de distrito en materia ¿Y no deberían ser los jueces autónomos para decidirlo? Justamente se viola la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Si atendemos que el artículo 94 de la Constitución dice que se deposita al Poder Judicial de la Federación en una corte, en los tribunales de los juzgados y los juzgados de distrito, entonces el Consejo de la Judicatura Federal está sobreponiéndose a la actuación de los jueces de distrito.
Y eso significa que está sometiendo a los jueces de distrito a una decisión y está interviniendo en la libertad judicial que tendrían de conocer. Quiero aclarar también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los amparos concedidos, que fueron 16 amparos concedidos, ordenó en el acuerdo 5 de 2018 que se abstengan de conocer los magistrados del circuito en relación con los recursos de revisión en tanto se resuelven las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. ¿Qué significa esto? Que estamos limitando a una de nuestras bases fundamentales del Estado mexicano, a los jueces de distrito, a los magistrados de circuito, ya sea colegiados unitarios, de donde nació el juicio de amparo como una gran aportación de México para la cultura jurídica del mundo. Realmente, al hacer esto, la Corte está llevando a la resolución de las acciones, de las controversias, la determinación última política y constitucional de esta importante revisión, y está limitando a los jueces de distrito al conocimiento específico del juicio de amparo, donde ya dijo este juez y esta jueza que esta ley es inconstitucional. Nos soslayamos el hecho de que debemos revisar el marco de actuación de las Fuerzas Armadas y que debemos dotarlos de una certeza y no desgastar esta importante institución del Estado mexicano. Que eso sería un primer punto en el que yo creo que nadie está en discusión, ¿no? Marisela, estamos totalmente de acuerdo. Creo que los mexicanos estamos conscientes de que necesitamos trabajar en torno a la seguridad, pero no podemos trabajar en torno a la seguridad en un marco que es endeble tanto para las Fuerzas Armadas y socava o soterra los derechos humanos de quienes vivimos en este país. Ahora dinos algo, esto ya lo declara la Suprema Corte y ya no hay nada que hacer, es la máxima autoridad que al interior del país puede tomar esta decisión. Bueno, mira, si la Corte llegara a la determinación en las acciones, en las controversias, que es constitucional y en contrario de los amparos, lo que está haciendo de facto está predeterminando un criterio para que los jueces de distrito reviertan el criterio que hoy han tomado. ¿Qué expectativa tenemos la mayoría de quienes hemos analizado este importante tema? Que si el Estado mexicano toma una decisión política en donde la Corte es la última instancia y con ese criterio se van a llevar los juicios de amparo, es muy probable y altamente, yo diría que incluso seguro, posiblemente, de que estos hoy amparistas salgan de la instancia nacional y se vayan a la instancia internacional. Esto es que México esté otra vez cuestionado ante el sistema interamericano de los derechos humanos. Y eso es lo que creemos que va a suceder si México no resuelve este tema. Y no se trata de otra cosa sino revisar lo que se hizo en esta ley, que me parece que tiene oportunidades de corrección. Pues porque ya lo habían determinado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimas asociaciones al interior de México y en el extranjero pues habían pedido revisar cuidadosamente esta ley. El alto comisionado de las Naciones Unidas y los comisionados ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendaron al Estado mexicano revisar cuidadosamente no solo la ley como tal documento, sino los efectos que significan militarizar al Estado mexicano. Tener funcionando desde el día siguiente de su publicación a las Fuerzas Armadas, a la Marina y al Ejército en funciones de seguridad pública. Que esto está en los términos del artículo 21 reservado para las autoridades civiles, es para los municipios y los estados, en conjunto con la Federación en su parte civil. Al tener esta cuestión paralela, estamos teniendo un Estado militar y paramilitar, sin dejar de soslayar que un gran problema que ya abordó en su inconstitucionalidad el juez de distrito es que está dotando esta ley a las Fuerzas Armadas a actuar en la inteligencia militar. Esto es, desde ya las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo actos de inteligencia militar. ¿Qué significa esto? No sabemos. Por eso no sabemos. Es que ese es el gran punto, ¿no? No sabemos si podría estar atentando contra derechos humanos de todos, ¿no? Porque esa ley le aplica a todos, a ti, a mí, a toda la gente que nos está viendo. Por supuesto, Marisela, y esto es de lo que se ha dolido el INAI en torno a un gobierno transparente, un gobierno de rendición de cuentas y una actuación de las Fuerzas Armadas que nos garantice la seguridad, el combate a la delincuencia, pero también el respeto y respeto a los derechos humanos de quienes conformamos al Estado mexicano. Pues sin duda alguna un tema muy importante. Muchísimas gracias por traducirnos todos estos temas que resultan tan complejos para que los podamos entender. Muchísimas gracias. Nos vemos Marisela, por acá gracias. muy pronto. Gracias al auditorio. Muchas gracias.